I see trees of green, red roses. Bueno, ya estamos en el tercer bloque y tenemos la grata visita de una concejal electa del espacio que aquí en la ciudad de Belleville triunfó a través de Carlos Briner. Estamos hablando de Carmen Adán. Bienvenida, Carmen. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, es un gusto para nosotros. Yo le decía recién fuera de cámara, ¿no? Algo que realmente es algo, me parece interesante, plantear fuera de todo protocolo, fuera de todo lo que tiene que ver con palabras grandilocuentes, y es el hecho de que las mujeres participen en política. Yo recuerdo cuando iniciaba el periodismo, haberle hecho innumerable cantidad de entrevistas a Silvina Leonelli, y otras mujeres. Me acuerdo, por ejemplo, no sé si nos estará viendo en este momento, pero la llevo siempre con un grato recuerdo, la señora esposa de Osvaldo Amelotti, que después siguió trabajando para la fundación que él había creado. Muchas mujeres, Ani Vivanco, que fue representante del justicialismo en el Consejo Deliberante. Y bueno, ¿se han ido algún aporte, doctor? No, que fue compañera del Consejo Deliberante. Correcto. Ana Vivanco. Digamos, no deja de ser importante, ¿no? Sobre todo, no sé cuál, obviamente que políticamente uno puede tener o no algún desacuerdo con los últimos 10 años de la política nacional, pero que evidentemente por mérito propio la mujer se ha ido abriendo espacios, y ahora a usted la encuentra como concejal electa. Los próximos 4 años va a tener que estar Los próximos 4 años de trabajo en representación, así que le pido encarecidamente que no le tenga temor a las cámaras. Acá veo que ha traído un equipo de trabajo que la van a proteger. Pero estamos hablando de lo que significa para los belvillenses esta etapa crucial, ¿no? Este momento en donde la ciudadanía el 22 de noviembre tendrá que definirse entre Macri o Scioli. Creo que es como una especie de opción de hierro. Es la primera vez que nos pasa a los argentinos. En su momento nos pasó algo similar, pero la ciudadanía, digamos, no fue a elecciones, en segundas elecciones o balotage, porque en ese momento Carlos Menem se apartó de la contienda y quedó con el 22% Néstor Kirchner. Luego la historia hizo de que no hubiera necesidad de balotaje, porque quedaba claro que los candidatos que hubo, digamos, se impusieran en primera vuelta, y ahora estamos en esta situación. Carmen, ¿qué lectura tiene usted acerca de esto que nos obliga a los argentinos a tomar una u otra opción el 22 de noviembre? Primero, muy feliz, porque yo creo que es un hecho histórico en Argentina, en la política argentina, porque por primera vez vamos a tener una elección presidencial con balotaje, que como todos sabemos va a ser el 22 de noviembre. Por lo tanto, desde el espacio Cambiemos, al cual pertenezco, vamos a necesitar que se redoble el esfuerzo para esta segunda vuelta. Y un poco convocar esta noche a que sigan confiando en nosotros, pedir a todos los argentinos que yo sé que han apoyado a otras fuerzas, pero que hoy han empezado a ver el cambio, ya se siente el cambio, entonces solicitarles a ellos, por favor, que sigan confiando, y que como ya en Belleville confiaron, volvamos a demostrar desde Belleville, desde Córdoba, que sí se puede también. Usted trabajó activamente también en su momento con, obviamente, la campaña de Carlos Briner. Hubo 10.000 votos con Briner y de pronto se sumaron 3.000 más, ¿no? Creo que casi 2.000. Sí, 2.400 más. 2.400. ¿Veían esto ustedes que iba a tener inclusive más votos que el mismo Carlos Briner, Macri solo? En realidad, yo con mucha alegría debo confesar que no, que sabíamos, que sospechábamos, intuíamos que iba a ser estar primero. bien, pero la gran sorpresa fue el domingo con la cantidad de votos que la gente confió en nosotros. ¿Cree que habrá...? Por eso sí. también quiero, Sí. agradecer a todos los belvillenses que confiaron en Cambiemos. Usted que respira la calle, que ve, que habla con los vecinos, vio que en esto, cuando de pronto Macri tiene tantos votos, ¿habrá votos peronistas ahí también? Sí, seguro que sí. Ajá. Seguro. Peronistas y de otras fuerzas. Uh-huh. Y de otras fuerzas también.
Porque Ernesto, una de las discusiones que hay es eso, ¿no? Que cuando se habla de lo que puede llegar a pasar en el balotaje, muchos dicen, y es muy posible de que como el electorado peronista es tan grande en la Argentina, eso lo beneficia a Scioli en detrimento de Macri, como que Macri no recibiría tanto apoyo del electorado peronista. Es una de las tesis, ¿no? Que seguramente se van a develar recién el 22 de noviembre, pero mientras tanto es uno de los temas sobre los cuales se especula. Sí, yo creo que el gobierno kirchnerista ha tenido serios enfrentamientos con el peronismo, sobre todo con el peronismo ortodoxo y tradicional, que, bueno, uno de los casos más emblemáticos es el del gobernador de la provincia de Córdoba. José Manuel de la Sota es uno de los más enfrentados con el gobierno kirchnerista, con el proyecto kirchnerista, de tal modo es que no creo que el voto peronista tradicional, se canalice hacia Scioli, que en definitiva es una persona que no viene del peronismo tampoco, y que ha sido miembro del gobierno de Menem y luego miembro de este gobierno, y está fuertemente acotado por su candidato a vicepresidente, que es un ortodoxo y uno de los pilares fundamentales del kirchnerismo. Por lo tanto, creo que ese enfrentamiento que se dio entre kirchnerismo y peronismo subsiste en la actualidad. Y no quiero entrar en cuestiones en especulaciones de a quién le puede convenir o no una posible derrota de Scioli dentro del peronismo, pero son todas especulaciones que existen, que uno les conoce. Por lo tanto, yo creo sinceramente que el voto peronista mayoritariamente se va a canalizar hacia Mauricio Macri. Ernesto, y también la misma pregunta a ustedes dos, pero vamos a empezar con Ernesto, ya que estamos. Está claro lo que se dice, digamos, como buenas intenciones, porque uno no tiene derecho a no creer que son buenas las intenciones, y uno apoya todo lo que tenga que ver con la cuestión de levantar y poner en la mesa de discusión de la necesidad de la república, ¿no? De actitudes republicanas. Ahora, la realidad, la real política implica otras cuestiones que van más allá de nuestros deseos y nuestros anhelos democráticos, y en ese sentido, un poco ya lo hablamos con Laura Rodríguez Machado, pero quería saber la opinión de ustedes. El próximo Congreso, con una, digamos, oposición, entiéndase por oposición en este momento, bueno, cambiemos, pero podría ser gobierno. En todo caso, con una composición del Congreso muy diversa, sobre todo en la Cámara Baja, en la Cámara Alta con el kirchnerismo muy intacto, inclusive con algunos senadores más. Digo, ¿no hay temor por la gobernabilidad, particularmente en el caso de que Macri sea presidente? Bueno, siempre existe ese temor, ¿no? Sobre todo por los antecedentes que tenemos en la República Argentina, desde el acceso al poder del primer presidente elegido por el pueblo, que fue Irigoyen, que gobernó siempre con el Congreso en contra, que se le trabaron todas las leyes progresistas que tenía en aquel momento. Y Alfonsín también. Recordemos la fatídica derrota de aquel proyecto de la ley de reforma laboral, o conocida como Ley Mucci, que la perdió por un voto en el Senado, y que Alfonsín dijo, y esto honra a un demócrata y republicano como fue Alfonsín, que le hubiera bastado llamarlo a su amigo el gobernador Zapac de Neuquén para que su hermano, el senador Zapac, le votara la ley, a cambio de alguna obra o algún dinero para la provincia. Pero no quería que se mezclen las cosas. Alfonsín dijo, eso me parecía algo antidemocrático, y no lo hizo. Y perdí por un voto. Y perdió la ley. Y eso fue un golpe muy duro para el gobierno de Alfonsín en aquel momento. Sin embargo, lo aceptó. Por eso siempre existe, pero yo creo en la maduración del pueblo, creo en la maduración de la dirigencia política, creo en que si el gobierno va a hacer las cosas bien, no tiene por qué tener oposición, o por lo menos no tiene por qué tener una oposición salvaje en el Congreso. Creo en los acuerdos y en los pactos, pero en los acuerdos y en los pactos
arriba de la mesa, no abajo de la mesa, como ocurre actualmente. Creo en esos acuerdos. Y bueno, el gobierno de Macri, que va a tener minoría en el Senado y minoría en la Cámara de Diputados, tendrá que necesariamente acordar con distintas fuerzas políticas y, ¿por qué no?, en alguna oportunidad también con el Frente para la Victoria. Bueno, Carlos Briner. No, perdón, para decir, soy optimista en la evolución de la maduración democrática de la República Argentina. Carlos Briner, la misma consulta, y le ahondaría además el tema del federalismo, y ahí vamos al tema de Belleville, que es lo que más me importa, ¿no? Es decir, el tema de gobernabilidad, sí o no, para el próximo gobierno, en el caso que sea Macri, y el rol del federalismo y qué es lo que puede pasar con nuestra ciudad. Para empezar, Pancho, radical G, o cambiemos G, quien habla. Significa G, gestión. ¿Por qué? Porque es muy fácil a los intendentes, desde estamentos superiores, o por ahí desde la opinión pública, o por ahí desde medios de prensa, ponerle una letra. Este es un radical K porque los intendentes tienen que gestionar para su pueblo. Y yendo a la pregunta de federalismo que hacía y que cabe justo, 1994, Reforma Constitucional Nacional, ordenó una nueva ley de federalismo, que todavía duerme. El Congreso, desde el 83 para acá, fue dominio peronista casi excluyentemente. El peronismo, que dice ser muy popular, del campo popular, en el Senado tuvo la máxima representación en todos estos años. Y no se trabajó por esta ley que deje esa obligación de lado para que nos domen con la billetera y el látigo. Entonces, esta es la consecuencia. Los intendentes tienen que salir a gestionar, gobierne quien gobernare. A mí me va a tocar gestionar con Schiaretti, que es peronista, y Dios mediante con Macri en la Nación, para el que estamos trabajando. Y yo no voy a pasar a ser un radical schiarettista. Antes de ir con Mauricio con la misma consulta, y lo tengo acá, como dice un amigo, a tiro de piedra. La provincia se ha desentendido o ha hecho la vista gorda o se ha olvidado o se desapareció el sudeste de la provincia de Córdoba en el tema hidráulico. Sí. Y yo sé que ustedes tienen como principal objetivo resolver eso por un montón de cuestiones y sobre todo la premisa del tiempo, ¿no? Schiaretti, ¿va a dejar que siga haciéndose el desentendido? Usted como intendente, ¿va a dejar que se siga haciendo el desentendido de que acá hace falta muchísimo dinero? Estamos hablando de obras que es para contener el río, se hablaba hasta de 7 millones de pesos como mínimo. Schiaretti en este mismo programa dijo que estaban disponibles 70 millones de pesos, no 7, 70 millones de pesos, lo dijo en este programa, para la obra de contención de toda la cuenca del río Talamochita, desde Embalse hasta por lo menos Marcos Juárez, o cerca de Marcos Juárez. No dijo cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Sí dijo que podría darse un crédito internacional, que estaba con la expectativa de cambio de gobierno. Es decir, en definitiva, usted dice, el próximo intendente tiene que ser Carlos G, o como se llame, Domingo G, siempre gestión. Va a gestionar que el gobierno de la provincia de Córdoba atienda esta necesidad. Vamos a gestionar y vamos a hacer una pesadilla para Schiaretti en el buen sentido. En el sentido de que va a ser muy respetuosa la gestión, pero va a ser firme e insistente y por todas las vías posibles. Schiaretti ya viene tomando compromisos con Belleville desde 2007, donde sistemáticamente los incumplió a todos, porque no hubo uno que cumpliera. Entonces yo creo que si ahora se comprometió tanto, quiero creer que ya madurada su carrera política es un hombre reflexivo y no existimos ciudadanos de segunda para no cumplir con Belleville. Le vamos a exigir esos convenios con el río, porque además la provincia tiene que autorizar si es ejido provincial el río. Nosotros como ciudad podemos llegar hasta un punto, vamos a empezar de la periferia del centro limpiando los desagües, sistematizándolos, vamos a llegar a las barrancas del río, podemos limpiar el lecho que dicen que ahora se va a hacer. Pero si no viene la plata de afuera, los planes están para hacer los bypass, completar la canalización, mejorar las barrancas, pero si no viene la plata de la provincia, el municipio solo no llega.
Entonces nosotros le vamos a exigir que honre esos compromisos. No nos va a temblar ninguno de los mecanismos, va a ser respetuosa la gestión, pero persistente. Muchas gracias, Brina. No, por favor. Mauricio, tema federalismo y gobernabilidad. Bueno, En el marco de esto que viene el 22 de noviembre, ¿no? El 25... 22 de noviembre. El 22 de noviembre fue el 25 de octubre, el 22 de noviembre. Sí, estamos hablando de política y la política es el arte de lo posible. Desde la reforma constitucional de 1994 se instauró para la elección a presidente y vice el sistema de doble vuelta, o llamado balotaje, que en las sucesivas elecciones bajo ese sistema se votó. Lo que sucedió es que no se llegó a instrumentar completamente porque votábamos en la primera vuelta, había elecciones donde los candidatos cumplían el requisito para ser electo en la primera vuelta, y en una que usted la mencionó, Pancho, muy puntualmente, cuando Carlos Menem gana la elección a presidente. Y no sé si fue una premonición lo que usted hizo o fue un repaso histórico. Menem gana a Kirchner, pero renuncia a asistir a la segunda vuelta, y por eso con escasos 22% de los votos es elegido Néstor Kirchner. Creo que todavía hoy aquí puede llegar a pasar, no está descartado, que de aquí al 22 de noviembre, en una construcción muy federal de acuerdos políticos, de acuerdos de políticas públicas de cara a lo que debe enfrentar la Argentina con la crisis tan profunda que hay que revertir, podamos adultamente la dirigencia nacional ahorrarle al país este proceso, y quizás en un acto de maduración yo no descarto la posibilidad de que en acuerdos programáticos no haya segunda vuelta. Es decir, está diciendo de que, como hizo en su momento Menem, posiblemente Scioli renuncie a la segunda vuelta. Yo creo que todavía no está cerrado esa posibilidad, y creo que puede ser algo sano para la República. Bueno, acabo de tirar una especie de bomba neutrónica al doctor Bondone. ¿Usted está de acuerdo? No. Pero es una posibilidad cierta para usted. No, yo analizo un dato que creo objetivo, no lo hago mío como deseo. Digamos, hay un 35% de la población que estuvo, digamos, a favor de un proyecto y en contra del kirchnerismo. Y un 65% que estuvo yo en lo contra. diría de esta forma: el 65% de la población votó por un cambio. Bien. Y creo que en la instrumentación de esa voluntad popular puede venir una sociedad que nos abrevie un proceso que tal vez le redunde un beneficio en tiempo y en recursos de cara a la solución que tenemos que enfrentar. Mire, doctor, que del otro lado algún dirigente del Frente para la Victoria puede llegar a pensar de que su tesis, que yo la respeto mucho, es casi golpista, ¿no? Porque decir, no, en absoluto. No quiere, sería no quiere, fiebrado pensar eso, no quiere todo, elecciones. de ninguna manera. Estoy diciendo que quizás el proceso electoral pueda ser superado por un gran acuerdo nacional, y la democracia se instrumentaría perfectamente en este marco. Lo que dice Bondone tiene algo que ver con el sistema de segunda vuelta adoptado por la Constitución Argentina de 1994. Este sistema del 45%, el que obtiene el 45% gana en primera vuelta, o con menos del 45 hasta el 40%, pero con 10 puntos de diferencia al segundo, no existe en ningún lugar del mundo, solamente acá. El balotaje real es 50% más un voto, ¿no? Entonces, por eso es factible que con un 30 y pico % de los votos alguien no sienta que la segunda vuelta no la pasa. Así es. ¿No? Está bien. Bueno, les agradezco mucho la visita. Acá nos están Gracias. invitando a retirarnos el señor director, y tenemos para la despedida del programa una imagen que tiene que ver, que la pasamos justamente la semana pasada, y es en relación a algo que está en la historia de los argentinos, ¿no? Debido a su vinculación con Boca Juniors. En el mundo del deporte siempre estuvo Mauricio Macri, y debido a su vocación de motonauta también estuvo en el mundo del deporte el otro candidato a presidente, Daniel Scioli. Nosotros, con esa amistad que hubo en un momento y que en este momento no puede considerarse como tal porque están enfrentados realmente por el poder político,
armamos un pequeño mensaje que se lo invitamos a ver en el último bloque de este programa. A ustedes muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por Muy invitarnos. bien, como Carmen, siempre. ¿La pasó bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Gracias. Espero para la próxima que queremos hacer algo con mujeres. Perfecto. Muchas gracias Hasta luego. y el próximo bloque es el último. Chau. I see trees of green, red roses too. I see them blue.